Hay historias que no se cuentan en voz alta. Se susurran. Se pudren en el silencio de los pueblos donde todos se conocen, pero nadie sabe nada. Historias que se esconden detrás de persianas siempre cerradas y sonrisas demasiado perfectas. Hoy vamos a abrir una de esas ventanas. Vamos a mirar dentro de una casa en Jalisco. Una casa que guardaba un secreto tan profundo, tan retorcido, que desafía la misma estructura de la familia, de la moral, de lo que creemos conocer sobre el bien y el mal. Esta es la historia de un médico respetado, un pilar de su comunidad, y de la familia que construyó sobre una mentira de sangre. Si crees que la oscuridad debe ser arrastrada a la luz, sin importar lo que revele. Si crees que las víctimas merecen una voz, incluso cuando el sistema se la ha robado, entonces suscríbete. Porque lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Te obligará a mirar a tu alrededor de otra manera y a preguntarte qué horrores se esconden a plena vista. La calle era tranquila, residencial. Los árboles daban una sombra generosa sobre el asfalto bien cuidado. Allí vivía el doctor Ricardo Almanza, un hombre de ciencia, un hombre de familia. Su esposa, Liliana, era mucho más joven, hermosa, pero con una tristeza perpetua en la mirada. Una mujer casi transparente, que flotaba por la vida sin hacer ruido. Tenían 3 hijos, 2 niños y una niña. Educados, silenciosos. Nunca jugaban en la calle como los otros niños. Salían de casa para ir a la escuela en el coche del doctor. Regresaban de la escuela en el coche del doctor. Su mundo era la casa, el jardín trasero y las paredes que los protegían del exterior. O eso parecía. La gente del barrio los veía como una familia ejemplar. Quizás un poco extraña, demasiado reservada. Pero el doctor Almanza era tan amable, tan profesional, un hombre que curaba a los enfermos, un hombre que traía vida al mundo. Nadie podía imaginar lo que sucedía cuando la pesada puerta de madera se cerraba. Nadie quería imaginarlo. La verdad no siempre libera. A veces, la verdad es una jaula. La primera grieta en la fachada apareció como un susurro, una llamada anónima a la redacción de un pequeño periódico local. Una voz distorsionada, ronca, asustada. Revisen los papeles de la esposa del doctor Almanza. Y colgó. Carmen Mendoza, una periodista veterana con más cinismo que esperanza, escuchó la grabación. Le sonó a un chisme de pueblo, una venganza, una disputa de vecinos. Lo archivó en su mente bajo la etiqueta «Casos perdidos». Pero la frase se quedó con ella. Los papeles de la esposa. ¿Qué podían tener de malo unos papeles? La curiosidad es un veneno lento. Una semana después, Carmen pasó por la calle del doctor. Vio a Liliana regando las rosas del jardín. Se movía con una gracia frágil, casi infantil. Carmen calculó. El doctor debía tener unos 50 y tantos. Ella no aparentaba más de 25. Era posible. El amor no tiene edad, dicen. Pero algo en su postura, en su forma de evitar la mirada de los transeúntes, no era timidez. Era miedo. Un miedo antiguo, grabado en los huesos. Carmen sintió un escalofrío. El veneno de la curiosidad empezó a hacer efecto. Decidió hacer una búsqueda simple. Registro civil. Acta de nacimiento de Liliana Morales, esposa de Ricardo Almanza. No debería ser difícil, pero lo fue. El primer funcionario la miró por encima de sus gafas. Morales no es un apellido poco común, señorita. Necesito más datos. Carmen no los tenía. Empezó a buscar por otro lado. El acta de matrimonio. La encontró. Casados hacía 7 años.
en un pequeño pueblo de la sierra, un lugar perfecto para empezar de cero, o para esconder un pasado. Con el acta de matrimonio en mano, volvió al registro civil. Esta vez, con los datos completos de Liliana, la búsqueda debería ser instantánea. El sistema buscó. Y buscó. No había ningún acta de nacimiento que coincidiera con esa Liliana Morales. Era como si hubiera nacido el día de su boda. Una fantasma. Carmen sintió esa vibración, la que siente un cazador cuando encuentra el rastro. El corazón le latía un poco más rápido. El aire de la oficina polvorienta del registro se sentía eléctrico. Una persona no puede simplemente no existir, a menos que alguien la haya borrado o le haya inventado una nueva identidad. Regresó a su pequeña oficina. El olor a café rancio y papel viejo. Se sentó frente a su monitor. La pantalla parpadeaba. Ricardo Almanza. Empezó a acabar. Años de hemeroteca digital, noticias locales, anuncios sociales, y entonces lo encontró. Una nota de sociedad de hacía 20 años. De otra ciudad, en otro estado. El brillante estudiante de medicina, Ricardo Almanza, celebra la graduación de su hija mayor, Liliana Almanza. La foto era granulada, en blanco y negro, pero el rostro era inconfundible. La misma cara, la misma tristeza en los ojos, la misma niña, ahora convertida en esposa. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El café se le revolvió en el estómago. El nombre, Liliana Almanza. No Liliana Morales, su hija, su esposa. Los niños eran sus hijos y sus nietos. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido. La habitación pareció encogerse. Las paredes se acercaban. El parpadeo del monitor era como un martillo golpeando su cráneo. No era una historia, era un abismo. Y ella estaba parada en el borde, mirando hacia abajo. La verdad no era una jaula, era el infierno. Un infierno doméstico, construido con amor y perversión, oculto a plena vista, protegido por una bata blanca de médico y una sonrisa amable. Carmen se levantó y caminó hacia el baño. Se apoyó en el lavabo frío, el metal helado contra sus palmas temblorosas. Se miró en el espejo. Su propio rostro era una máscara de incredulidad. Vomitó. El sabor amargo del miedo y la revelación. No era la historia de un crimen, era la historia de un alma robada, sistemáticamente. Con la precisión de un cirujano, el doctor Almanza no solo había abusado de su hija, la había reprogramado, la había borrado del mundo para crear una nueva mujer a su medida. Una mujer que fuera a la vez hija y esposa. Una muñeca viviente en su casa perfecta. Y el sistema, el mundo, la sociedad, no se habían dado cuenta, o no habían querido ver. La historia de Liliana no comenzó con el abuso, comenzó con el amor, un amor posesivo, asfixiante. Ricardo Almanza era un padre devoto, demasiado devoto. Su esposa había muerto cuando Liliana era una niña. Él se convirtió en su todo, su padre, su madre, su maestro, su único amigo. La educó en casa. El mundo es un lugar peligroso, mi niña, le decía. Las escuelas están llenas de gente mala. Aquí estás a salvo. Papá te protegerá siempre. El aislamiento fue el primer ladrillo del muro de su prisión. Poco a poco, la línea entre padre e hija se fue desdibujando. El control se volvió absoluto. Él elegía su ropa, sus libros, la música que escuchaba. Le enseñó a temer al mundo exterior, a desconfiar de todos, excepto de él. Cuando la adolescencia llegó, el control se transformó. Se volvió físico, se volvió íntimo. No fue una violación violenta, fue una seducción calculada, una manipulación que duró años. Le susurraba al oído que su amor era especial,
único, puro. Que lo que hacían no era incorrecto. Era la forma más alta de amor. Una conexión que nadie más podía entender. Ella le creyó. Él era su único punto de referencia. Su sol, su universo. Cuando cumplió 18 años, la llevó de viaje a ese pequeño pueblo en la sierra. Vamos a empezar una nueva vida, mi amor, le dijo, donde nadie nos juzgue. Consiguió documentos falsos, un acta de nacimiento nueva, un nuevo apellido. Liliana Almanza murió en el papel y nació Liliana Morales. Se casó con su padre en una pequeña capilla. El sacerdote no hizo preguntas. El juez no verificó los documentos con demasiado cuidado. Eran solo otra pareja enamorada. Se mudaron a Jalisco, a la casa de la calle Tranquila, y el doctor Almanza comenzó a construir su familia perfecta, con su propia hija. El primer hijo nació, luego el segundo, luego la tercera. Liliana los amaba, pero en el fondo de su mente programada algo gritaba, un eco, una memoria enterrada. A veces, por la noche, se despertaba sudando frío, con la imagen de otra vida, la de una niña que tenía un padre, no un esposo. Pero el doctor siempre estaba ahí para calmarla, con una pastilla, con una caricia, con las mismas palabras. Fue solo una pesadilla, mi amor. Estás a salvo. Papá está aquí. Y la oscuridad volvía a sentarse. Carmen Mendoza sostuvo los papeles en sus manos. La foto de la graduación, el acta de matrimonio. Eran la prueba de un crimen inconcebible. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Esta no era una historia para su pequeño periódico. Esto era algo para la policía, para las autoridades. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, se dirigió a la Fiscalía del Estado. Esperó 2 horas en una silla de plástico naranja. El aire olía a desesperación y a limpiador barato. Finalmente, la llamaron. Un hombre con un traje mal ajustado y una mirada cansada la escuchó. Carmen expuso los hechos, con voz temblorosa al principio, luego con una furia fría y controlada. Puso los papeles sobre el escritorio. El fiscal los miró sin tocarlos. Escuchó toda la historia, y cuando Carmen terminó, se reclinó en su silla. La silla crujió. El hombre suspiró. Un suspiro largo, burocrático. Señorita Mendoza, dijo, con la voz plana de quien ha escuchado demasiadas locuras. Aprecio su celo cívico, pero lo que usted me trae son conjeturas. Una foto antigua y una supuesta acta de nacimiento que no aparece en el sistema. El doctor Almanza es una figura pública, respetada. Una acusación de esta magnitud podría destruir su carrera, su vida. Necesitamos más que esto. Necesitamos una declaración de la presunta víctima. Carmen lo miró, incrédula. ¿La víctima? La víctima ha sido manipulada toda su vida. No sabe que es una víctima. El fiscal se encogió de hombros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Sin una denuncia, mis manos están atadas. Es su palabra contra la de él. Ahora, si me disculpa, tengo otros asuntos. Señaló la puerta. Carmen se quedó sentada un segundo. Sintió el frío. No era el aire acondicionado. Era el frío de la indiferencia. El frío de un sistema que no está diseñado para buscar la verdad, sino para mantener el orden. Recogió sus papeles. La puerta de la oficina se cerró detrás de ella con un clic suave. Definitivo. Afuera, en el pasillo, se apoyó contra la pared. La pintura descascarada se sentía áspera contra su espalda. Respiró hondo. El aire no le llegaba a los pulmones. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. No se rindió. Si la fiscalía no actuaba, iría al DIF.
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ellos tenían que proteger a los niños. La siguiente oficina era más colorida. Dibujos infantiles en las paredes, pero el aire era el mismo. Cansancio, resignación. Una trabajadora social la escuchó con paciencia. Tomó notas. Asintió en los momentos adecuados. Cuando Carmen terminó, la mujer la miró con genuina compasión. O eso pareció al principio. Es una historia terrible, señora Mendoza. Verdaderamente terrible, si es cierta. Pero nuestros protocolos son muy claros. No podemos intervenir en un hogar a menos que haya evidencia de abuso o negligencia, abuso físico. ¿Los niños están desnutridos? ¿Tienen marcas? ¿Faltan a la clase? No, pero el doctor Almanza se asegura de que tengan todo lo materialmente necesario. Son buenos estudiantes. Su pediatra reporta que están sanos. Carmen sintió una oleada de náuseas. ¿No entienden? Su salud mental, el ambiente en el que viven, su madre es su hermana. La trabajadora social suspiró. El mismo suspiro que el fiscal. El suspiro universal de la burocracia. Comprendo su angustia. Pero el abuso psicológico es muy difícil de probar, especialmente contra alguien con la reputación del doctor. Le tendió un folleto. Lo que podemos hacer es ponerlos en una lista para una visita de rutina. En unos 3, quizás 4 meses, un equipo puede pasar por la casa. ¿3 meses? La voz de Carmen fue un graznido. Es el procedimiento estándar. La carga de trabajo es enorme. Le ofreció una sonrisa triste, ensayada. Llene este formato, por favor, el 12C, para la solicitud de visita. Carmen miró el papel. Cuadros, líneas, preguntas impersonales. Era una forma de convertir una pesadilla en un trámite. De transformar el grito silencioso de 3 niños en un número de expediente. Salió de la oficina del DIF con el formulario en la mano. El sol de Jalisco le golpeó la cara. Se sentía sucio, cómplice. Cada puerta que tocaba se cerraba con la misma excusa. Necesitamos pruebas. Necesitamos una denuncia. Nuestros protocolos. El sistema no era un muro. Era un laberinto. Diseñado para que te perdieras, para que te cansaras, para que al final te rindieras. Carmen volvió a su coche. Se quedó sentada, con el motor apagado, durante minutos que parecieron horas. El silencio era un zumbido en sus oídos. La frustración le quemaba la garganta. Había chocado contra una pared invisible. Una pared hecha de reputación, de dinero, de apatía. El doctor Almanza no solo había construido una prisión para su hija, había construido una fortaleza a su alrededor, una fortaleza de respetabilidad. Y ella, una simple periodista de un diario pequeño, no tenía las armas para derribarla. Miró el asiento del copiloto. Allí estaba la carpeta con las copias. La foto, el acta, parecían tan frágiles, tan insuficientes. Sintió la tentación de rendirse, de volver a la oficina y escribir sobre el bache en la calle principal, de olvidar lo que había visto. ¿Quién era ella para destruir una familia, aunque estuviera podrida hasta la médula? ¿Quién era ella para enfrentarse a un hombre poderoso? ¿Quién era ella para luchar contra un sistema sordo y ciego? Sintió el peso de la derrota. Era un sabor metálico en la boca. El sabor del cinismo que había combatido toda su vida. Y entonces pensó en los niños, en sus rostros silenciosos, en sus ojos que no reflejaban la alegría de la infancia, sino una obediencia cautelosa. Pensó en Liliana, en la mujer niña atrapada en una mentira, en su mirada vacía. Y la rabia volvió. Una rabia pura, helada. Si el sistema no iba a actuar, ella lo obligaría a hacerlo.
Arrancó el coche. No condujo hacia su oficina. Condujo hacia la Ciudad de México. Tenía un contacto en un noticiero nacional. Alguien que le debía un favor. Era su última carta. La más peligrosa. Iba a prenderle fuego a todo. Iba a convertir el susurro en un grito que nadie pudiera ignorar. Publicaría la historia. Con los nombres, con las fotos, con cada detalle sórdido y cada puerta que se le cerró en la cara. Sabía el riesgo. El doctor Almanza la demandaría, la destruiría profesionalmente. Pero ya no le importaba. Hay momentos en que un periodista debe dejar de ser un observador y convertirse en un arma. La historia explotó. Fue una bomba nuclear en la tranquilidad de Jalisco. El noticiero nacional la transmitió en horario estelar. El rostro del doctor Almanza estaba en todas las pantallas, junto a la foto de su hija, junto al acta de su matrimonio. El escándalo fue mayúsculo. De repente, las puertas que habían estado cerradas se abrieron de golpe. La fiscalía que había descartado el caso anunció una investigación exhaustiva. El DIF, que necesitaba meses para una visita, envió un equipo de emergencia. El teléfono de Carmen no dejaba de sonar. Políticos, activistas, otros medios. Todos querían un trozo de la historia que habían ignorado. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La policía llegó a la casa de la calle Tranquila. Esta vez, no para saludar. Llegaron con una orden de registro, con cámaras de televisión detrás de ellos. El espectáculo había comenzado. Sacaron al doctor Almanza esposado. No dijo nada. Su rostro era una máscara de calma. La calma de un hombre que creía haberlo controlado todo, hasta el final. Sacaron a los niños, aferrados a una trabajadora social, confundidos, asustados, mirando la casa que había sido su único mundo, ahora invadida por extraños. Y por último, sacaron a Liliana. No lloraba, no gritaba, simplemente caminaba, con la mirada perdida en un punto lejano. Una muñeca rota cuyo dueño acababa de ser arrestado. No entendía qué pasaba. Le habían arrebatado al hombre que era su padre, su carcelero, su Dios y su esposo, y la habían dejado sola en un mundo que le habían enseñado a temer. El juicio fue un circo mediático. Pero la justicia, la verdadera justicia, es algo más silencioso y más complicado. Ricardo Almanza fue condenado. Años de cárcel. La sociedad aplaudió. El sistema se felicitó a sí mismo por su rápida actuación. Pero la historia no terminó ahí. Las historias reales nunca terminan con el sonido del martillo de un juez. ¿Qué pasó con los niños? Fueron separados, enviados a diferentes hogares de acogida. Llevaban en su sangre y en su mente la herencia de un secreto monstruoso, cargando con una verdad que tardarían años en comprender, si es que alguna vez lo hacían. ¿Y Liliana? Liliana fue la víctima que el sistema no supo cómo clasificar. No era una niña. No era una adulta funcional. Era una mujer de 25 años, con la mente atrapada en la prisión que su padre había construido para ella. La internaron en una institución psiquiátrica, lejos de las cámaras, lejos de la opinión pública. Allí, los terapeutas intentaron, pieza por pieza, reconstruir un alma que había sido sistemáticamente desmantelada. Intentaron devolverle su identidad robada. Intentaron enseñarle a vivir en un mundo del que había sido protegida y a la vez del que había sido la máxima víctima. La casa de la calle Tranquila quedó vacía. Las persianas cerradas. Las rosas del jardín se marchitaron. Se convirtió en una casa fantasma. Un monumento silencioso al horror
que puede crecer en el suelo fértil de la indiferencia. La justicia llegó, sí, pero llegó tarde y llegó rota. Llegó cuando el daño ya era irreparable, cuando las vidas ya habían sido torcidas de formas que ninguna sentencia puede enderezar. Este caso no es solo la historia de un monstruo. Es la historia de los muchos silencios que le permitieron existir. El silencio de los vecinos, la ceguera de las autoridades, la sordera de un sistema que confunde procedimiento con justicia. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas casas como esta existen? ¿Cuántos gritos silenciosos se pierden en el ruido de nuestra vida diaria? ¿Y qué hacemos cuando escuchamos uno? ¿Nos damos la vuelta? ¿O nos atrevemos a tocar la puerta?